Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lo único imposible es aquello que no intentas. Mi nombre es Nelly Altamirano y esto es Placer y Erotismo. Para comenzar, debemos de tener en cuenta que la sexualidad es una dimensión central del ser humano, presente en todas las etapas de nuestra vida. Es por ello que debemos de crear las condiciones necesarias para que se promueva un ambiente de respeto y podamos ejercer plenamente nuestros derechos sexuales y reproductivos, viendo el placer como un derecho para poder alcanzar una vida sexual plena. Recordemos entonces alguno de ellos. El derecho a ejercer y disfrutar mi vida sexual plena, es decir, vivir cualquier experiencia, expresión sexual, erótica, afectiva que elijamos, siempre y cuando se mantenga el respeto a los derechos de las personas involucradas y el derecho a decidir con quién o quiénes relacionarnos erótica, afectiva y sexualmente. Recordemos entonces que durante años se nos ha educado lejos del placer. Se nos ha enseñado como algo pecaminoso. Hemos tenido que esconderlo y regularlo. La RAE define el placer como goce o disfrute físico producido por la realización de algo que gusta, y al erotismo como el carácter de lo que excita el amor sexual. Para comprender un poco mejor el tema, veamos la siguiente infografía. Como lo habíamos mencionado anteriormente, los conceptos tanto de erotismo como de placer van muchísimo más lejos de lo que la RAE nos dice. El placer es propio y podemos compartirlo. Se construye día con día. El placer nos acompaña, nacimos siendo placer. El placer es bienestar, es la capacidad que tengo de sentirme, depende de mí, y el placer sexual es una dimensión sustancial de la identidad que fortalece la seguridad y, por supuesto, la autoestima, produciendo sentimientos de felicidad. Es una sensación corporal y emocional ligada a los deseos muy íntimos y personales, es decir, a sentimientos internos de goce y libertad. Es la respuesta del cuerpo a la estimulación sexual y puede detonarse por imágenes, sonidos, sabores, olores, texturas, desde lo real, la imaginación y, por supuesto, los sueños. En cuanto al erotismo, de igual manera, va más allá de lo que la RAE nos dice. El erotismo es una parte inherente del ser. Es la capacidad personal de generar y compartirnos en el placer. Es reencontrarnos con nosotros mismos. Es el elemento que nos remite a las experiencias más comúnmente identificadas como sexuales. Es decir, es la afirmación de la vida hasta en la muerte. Ambos son una fuente de salud. Por ello es importantísimo reivindicar el derecho al placer. Existen múltiples caminos para alcanzar este. El erotismo, por supuesto, es una opción, ya que es la construcción. Justo es una forma especialísima de llegar al placer. Hoy en día, recordemos tristemente que estamos viviendo un coito sin erotismo, sin placer, es decir, un mete y saca. Tenemos un empobrecimiento de la vida erótica. Nuestra cultura nos ha introyectado lo que David Barrios menciona como los 4 jinetes del apocalipsis, los cuales se encargan de disminuir nuestro acceso al placer, y me refiero a el miedo, la culpa, la vergüenza y la inadecuación. Recordemos una frase de Foucault. Él nos dice, hemos traducido lo que era pecado a enfermedad o trauma. Es momento de dejar de pensar y aprender a sentir. Dejar los pendientes de lado, aprender a jugar, tomar el placer en nuestras manos, el placer en los sentidos. Recordemos que el placer depende de nosotros mismos, que es propio y que además podemos compartirlo. Y por supuesto que es subjetivo. Es la respuesta del cuerpo, como ya lo había mencionado, a la estimulación sexual y puede detonarse a través de los sentidos. Por ejemplo, el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Debemos descubrir una nueva manera de vivir en el placer, teniendo siempre en cuenta la triple regla de oro que debemos de respetar. Es yo estoy bien, mi pareja o parejas están de acuerdo y por supuesto que no le infiero daños a terceros, basado en una cultura de respeto y paz. El erotismo puede ser un camino para alcanzar el placer, pero no podemos dejar de lado el autoerotismo, que es la apropiación de nosotros mismos. Es la obtención de placer sensual a través de alguno de los sentidos hasta poder alcanzar o sentir una gratificación de tipo sexual. Además de que incremente el autoconocimiento y, por supuesto, la posibilidad de incrementar el placer en las relaciones sexuales. Así que a masturbarse se ha dicho, como el placer lo tenemos al alcance de las manos, lo podemos encontrar en nuestros sentidos.
Es importante rescatar que existen las llamadas zonas erógenas, que son aquellas partes del cuerpo que generan una excitación si son tocadas. Todas, absolutamente todas las partes del cuerpo generan placer, pero claro que varían de individuo en individuo. Debemos dejar de genitalizar el placer y tener en cuenta que no existe ni manual ni instructivo que te lleve a este. Debemos comenzar a jugar, dejar de pensar en la cama y aprender a sentir. Tener en cuenta lo que tú deseas, dejando de lado esos 4 jinetes del apocalipsis. Debemos de comenzar a situarnos en el placer. Los juguetes sexuales pueden ser un instrumento magnífico para incrementar la posibilidad de erotizarnos y situarnos en el placer. Es hora de darle rienda suelta a nuestra creatividad, explorar y explotar nuestros sentidos, nuestras palabras y, por supuesto, aumentar nuestra sensibilidad. Es hora de seguir y permanecer siendo placer. Este video llegó a su fin, pero si tienes alguna duda, comentario o aclaración, puedes encontrarme en mis redes sociales, Facebook o Instagram. ¡Adiós!